Roma no suele agitarse por los pálpitos de la prensa, pero hay días en que la burocracia del Vaticano y la fe de millones contienen el aliento al mismo tiempo. Estamos a 48 horas de una fecha marcada en rojo en los calendarios de la Curia. El 16 de julio no es una jornada ordinaria en la memoria reciente de la Iglesia Católica. Marca exactamente 5 años desde la promulgación de un documento que no alteró dogmas ni modificó la geografía de las diócesis, sino algo infinitamente más íntimo y cotidiano, la forma en que los fieles se arrodillan a rezar. Aquella decisión dividió familias, fracturó parroquias y abrió una grieta entre comunidades que compartían el mismo credo. Hoy, desde los cardenales en sus apartamentos del Palacio Apostólico hasta los sacerdotes en las misiones más remotas, todos se formulan la misma pregunta frente al escritorio del Santo Padre. ¿Actuará el Papa León XIV en este aniversario? ¿Y qué significa realmente su silencio o su palabra? El conflicto central no reside en una simple divergencia de gustos estéticos o nostalgias culturales. La paradoja expuesta en las fuentes oficiales es estructural. En julio de 2021, el Papa Francisco firmó el motu proprio Traditionis Custodes, guardianes de la tradición. Con ese texto, impuso drásticas restricciones a la celebración de la misa en su forma tradicional en latín, el rito milenario que articuló la fe de Occidente hasta las reformas del Concilio Vaticano II en los años 60. La estocada fue inmediata. Para un sector de la Iglesia, la medida significó el despojo violento de su hogar espiritual, una sospecha sistemática sobre su fidelidad. Para otros, resultaba un correctivo indispensable y urgente frente a quienes utilizaban la misa antigua no como un altar de oración, sino como una bandera ideológica para deslegitimar el concilio, cuestionar la validez de la misa moderna en lengua vernácula y desafiar la autoridad del pontífice. Tras el fallecimiento de Francisco y la elección de León XIV, la tensión acumulada no se disipó, simplemente quedó en suspenso a la espera de un gesto del nuevo pastor. El orden establecido, sin embargo, ha comenzado a resquebrajarse de forma invisible mediante un catalizador silencioso registrado en los propios despachos vaticanos. León XIV no ha emitido un gran decreto de revocación ni ha optado por la confrontación pública con el legado de su predecesor. En su lugar, opera una alteración táctica. A finales del año pasado, en una reunión a puerta cerrada con los obispos de Gran Bretaña, el arzobispo Buendía, representante personal del Papa, transmitió la instrucción directa de la Santa Sede. El pontífice no modificará la letra de Traditionis Custodes, pero ha ordenado otorgar exenciones con extrema generosidad. Su premisa ejecutiva se resume en una sola frase oficial. Dado que existen diversos ritos en la Iglesia, no hay razón para excluir la misa tradicional en latín. En la práctica, el dicasterio correspondiente ha comenzado a renovar de forma sistemática los permisos de 2 años que bajo el mandato anterior eran denegados o sepultados en la burocracia. Es una política de indulgencia pragmática. Por un lado, la norma escrita de Francisco se mantiene intacta en los papeles. Por el otro, la mano de León XIV abre suavemente la puerta que aquella ley pretendía cerrar. Este delicado equilibrio nos conduce directamente al primer gran choque de visiones en el corazón de la administración romana. Por una parte, los sectores tradicionalistas exigen una restitución jurídica plena, argumentando que la tolerancia condicional sigue tratándolos como ciudadanos de segunda clase en su propia fe. Por otra parte, los sectores que respaldan la firmeza de Traditionis Custodes advierten que esta flexibilidad silenciosa corre el riesgo de desmantelar la disciplina eclesial, permitiendo que la fractura doctrinaria se profundice a la sombra de la condescendencia. En medio de esta arquitectura de presiones, León XIV parece aplicar su consigna fundamental: todos, todos, todos. Pero cuando la misericordia pastoral entra en colisión directa con la severidad del reglamento, la ambigüedad no puede sostenerse indefinidamente. La pregunta que flota sobre los mármoles del Vaticano en las vísperas de este 16 de julio no es solo qué decretará el Papa, sino si es posible pacificar una institución dividida sin definir antes quién tiene la razón. Para comprender la profundidad de la herida que hoy intenta cicatrizar el Vaticano, es preciso abandonar por un momento los pasillos de mármol y descender al espacio físico y cotidiano donde se celebra el misterio. La brecha no se abrió en las comisiones teológicas, sino en la geografía concreta de los templos. Por un lado, la misa antigua representa para sus fieles un refugio espiritual inexpugnable, el sacerdote de pie frente al altar, orientando su marcha hacia el oriente junto a la comunidad, como un pastor que camina al frente de sus ovejas y no frente a ellas. La arquitectura sacra envuelta en las nubes lentas del incienso, la sonoridad del canto gregoriano resonando en las naves de piedra, y sobre todo, esos densos lapsos de silencio donde el murmullo de las palabras en latín es el único rastro de una continuidad histórica ininterrumpida que conecta generaciones enteras a través de guerras y pestes.
Por otro lado, la reforma litúrgica nacida del Concilio Vaticano II en los años 60 buscó abrir las puertas del tesoro eclesial a todo el pueblo de Dios. El altar de frente a los fieles, las lenguas vernáculas resonando en inglés, español, suajili o vietnamita, y una participación directa e inmediata donde la palabra resulta comprensible para cualquier persona sin necesidad de erudición. La discrepancia entre la intención de las normas oficiales y la realidad psicológica de las comunidades es donde radican las fricciones más agudas. Cuando el Papa Benedicto XVI promulgó en 2007 el documento Summorum Pontificum, declaró que cualquier sacerdote podía celebrar la misa antigua sin requerir un permiso especial de su obispo. Aquello provocó un florecimiento inesperado. No fueron principalmente los ancianos movidos por la nostalgia quienes llenaron las bancas, sino familias jóvenes con niños pequeños y sacerdotes recién ordenados que buscaban sobriedad y trascendencia en un mundo ruidoso. Sin embargo, la percepción desde los vértices del poder institucional comenzó a cambiar de forma drástica. Cuando el Papa Francisco analizó el escenario años más tarde, no vio únicamente la piedad de los fieles, sino el crecimiento de una sombra divisoria. En los informes que llegaban a Roma, la misa antigua aparecía con frecuencia convertida en una pancarta ideológica, en un baluarte desde el cual ciertos grupos no solo rechazaban la reforma litúrgica, sino la autoridad misma del Concilio Vaticano II y la legitimidad de las misas celebradas en los idiomas locales. Para la sede romana, aquello constituía una amenaza directa a la unidad de la Iglesia. Las restricciones de Traditionis Custodes en 2021 cayeron como un rayo en un día despejado, y la posterior aplicación rigurosa encabezada por el cardenal Roche endureció aún más la supervisión burocrática, exigiendo autorizaciones directas del Vaticano y prohibiendo la erección de nuevas parroquias dedicadas al rito antiguo. La fractura quedó al desnudo en dos realidades contrapuestas. Los católicos adheridos a la liturgia tradicional sintieron que se les privaba de lo más sagrado, siendo tratados con hostilidad y sospecha dentro de su propia casa espiritual, castigados en bloque por los excesos de una minoría. Al mismo tiempo, los sectores alineados con las medidas de Francisco sostenían que sin barreras firmes, la misa antigua seguiría utilizándose como un instrumento de ruptura y desacato a la autoridad petrina. En medio de esta polarización, surge una confusión crítica que oscurece el diagnóstico real de la situación, la tendencia a equiparar a todos los amantes del rito latino con los movimientos cismáticos, como la Sociedad San Pío X. El análisis de los datos demuestra que se trata de dos ámbitos profundamente distintos. Mientras que el grupo cismático consumó la ruptura al consagrar obispos en abierta desobediencia al Santo Padre, miles de comunidades tradicionales en todo el mundo celebran la misa en latín con la plena bendición de sus obispos, profesando una absoluta y gozosa fidelidad al Papa. Amar el rito antiguo no equivale a romper con Roma. Un ejemplo contundente de esta distinción ocurrió tras las recientes excomuniones, cuando el obispo de Oslo en Noruega rechazó de forma tajante el cisma, pero simultáneamente expandió las facilidades para la misa tradicional en su diócesis, enviando el mensaje claro de que la tradición legítima tiene un hogar seguro dentro de la unidad de la Iglesia. Esta es la complejidad viva que León XIV heredó al asumir el sorio pontificio. Un cuerpo eclesial desgarrado por la sospecha mutua, donde la obediencia al sucesor de Pedro y el amor por la liturgia milenaria han sido trágicamente presentados como fuerzas incompatibles. Las consecuencias a gran escala de esta tensión no tardaron en manifestarse en toda la estructura del sistema eclesial. Cuando el debate sobre la liturgia dejó de ser una discusión abstracta para convertirse en una serie de decretos territoriales, la fractura atravesó diócesis, seminarios y comunidades locales. La revelación de la realidad no pudo ser sofocada. La cuestión de fondo no era la simple gramática de las oraciones ni la posición física del celebrante, sino la propia naturaleza de la unidad. Frente a la aplicación estricta de las normas de 2021, la Iglesia se vio atrapada en una dinámica defensiva donde la imposición normativa generó una resistencia subterránea pero constante. Las estructuras oficiales y los sectores más inflexibles de la curia intentaron durante años homogeneizar el paisaje litúrgico, convencidos de que la erradicación del rito antiguo garantizaría la paz institucional. Se aplicaron interpretaciones adustas, se restringió la creación de nuevos grupos y se exigió un sometimiento burocrático que pretendía silenciar la evidente diversidad de sensibilidades que latía en las bancas. Sin embargo, los datos de la realidad demostraron que el endurecimiento administrativo no extinguió el apego a la liturgia tradicional. Por el contrario, atizó la sensación de marginación y alimentó la desconfianza hacia la autoridad romana. Es precisamente ante esta resistencia estructural y ante la tentación de ceder a la polarización donde destaca la firmeza del nuevo Papa. León XIV rehusó dejarse arrastrar por las dinámicas de facción. Las evidencias concretas confirman que su postura no obedece a un cálculo político ni al deseo de halagar a un bando en detrimento del otro.
Con una determinación serena, el pontífice ha trazado una línea de conducta sumamente precisa. Se niega a abrogar el documento de su predecesor, manteniendo así el respeto formal por la autoridad de Francisco y garantizando la continuidad de la disciplina eclesial. Pero al mismo tiempo, desmantela la severidad punitiva de su aplicación práctica. La decisión de encomendar a su representación diplomática en Gran Bretaña la transmisión de una directriz de generosidad en las licencias, sumada a la reactivación sistemática de los permisos de 2 años para los obispos diocesanos, constituye una acción de gobierno meditada y firme. León XIV sostiene que la unidad de la Iglesia no se edifica sobre la uniformidad forzada, sino sobre la comunión en Cristo presente en el sacramento. Para el pontífice, la multiplicidad de ritos legítimos que la Iglesia ha custodiado a lo largo de los siglos, desde las liturgias orientales hasta los usos tradicionales de Occidente, prueba que la catolicidad es una casa amplia, donde la diversidad no amenaza la cohesión si existe fidelidad al sucesor de Pedro. Con la formulación insistente del principio todos, 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 León XIV sitúa a la institución entera frente a un espejo incómodo. La tensión psicológica e institucional alcanza aquí su punto culminante. La curia, los obispos diocesanos y los propios fieles observan cómo las vísperas del 16 de julio exigen una definición no de decretos espectaculares, sino de actitud del corazón. La resistencia de quienes desean ver extinguido el rito antiguo colisiona con el silencio prudente pero irreversible de un papa que ha comenzado a abrir las puertas sin necesidad de romper las cerraduras. La Iglesia contenida aguarda el desenlace de esta encrucijada, donde la verdadera prueba de fuego para el sistema no será qué documento se promulgue en las próximas horas, sino si la institución es capaz de acoger la clemencia como norma suprema de su propia supervivencia. El desenlace de esta larga encrucijada no se manifiesta con el estruendo de un anuncio espectacular, ni con el estallido de fuegos artificiales sobre los muros del Vaticano, sino con la densidad silenciosa de una verdad que se abre paso de forma irreversible. Frente a la expectativa sofocante que rodea la fecha del 16 de julio, el verdadero hito que transforma el escenario no es una proclama grandilocuente, sino la manifestación viva de un principio pastoral que desarma por completo las reglas del enfrentamiento. León XIV no necesita subirse a un estrado a vociferar victorias ni a señalar culpables. Su manifestación pública reside en la coherencia de una mirada que se niega a clasificar a los fieles entre bando blanco y bando negro, entre victoriosos y derrotados. El peso de esta postura cae sobre la institución con la fuerza de un juicio sereno. En un espacio eclesial acostumbrado durante años al cruce de reproches, a la retórica de trinchera y a la categorización apresurada, la insistencia del pontífice en el principio de inclusión absoluta interrumpe la lógica del conflicto. La densidad psicológica de este momento se percibe en la forma en que sus palabras sobre la comunión desarman las expectativas de ambos extremos. Los sectores que aguardaban un golpe de mano para aplastar la herencia de Francisco descubren que el nuevo papa elige el respeto y la continuidad, rehusando humillar la memoria de su antecesor. Por su parte, quienes exigían un cumplimiento de hierro y la erradicación del rito tradicional se topan con una tolerancia misericordiosa que se niega a cerrar las puertas de la casa paterna a quien busca sinceramente a Dios. Esta acción profunda arranca de golpe las máscaras del sistema. Deja al descubierto la futilidad de una burocracia que pretendió medir la autenticidad de la fe por la simple uniformidad de las formas externas o la adhesión a una facción ideológica. La investigación de los hechos y la lógica del texto original demuestran que el vaso sacramental, por más elaborado y precioso que sea, jamás puede sustituir al tesoro infinito que contiene. La verdad expuesta es simple y demoledora. La unidad de la Iglesia no la garantiza la rigidez de un reglamento ni la victoria de una corriente sobre otra, sino la presencia viva de Cristo en la Eucaristía, el mismo Señor recibido en la majestuosidad del rito en latín o en la cercanía de las lenguas modernas. Al colocar la obediencia, la caridad y la comunión real por encima de las disputas rubricales, se devuelve todo su valor a la experiencia humana y espiritual de la persona concreta. El dolor de las familias divididas, las heridas de los fieles postergados y la desorientación de tantas comunidades encuentran respuesta no en una fría resolución jurídica, sino en la apertura de un espacio donde hay sitio para todos. Independientemente de si la diplomacia vaticana emite o no una nota oficial en estas 48 horas, las reglas del juego ya han cambiado para siempre. La era de la sospecha mutua cede ante la exigencia de una caridad madura. El horizonte que se abre trasciende la anécdota del calendario. Invita a mirar más allá de las paredes del templo y de los edictos burocráticos para recuperar el corazón del Evangelio, demostrando que la verdadera fortaleza de la Iglesia no reside en la capacidad de excluir, sino en la grandeza de su capacidad para acoger. Las consecuencias a largo plazo de esta transformación silenciosa comienzan a proyectarse con fuerza en la vida cotidiana de la sociedad eclesial.
Más allá de la agitación mediática, de las fechas fijadas en los calendarios y del escrutinio minucioso de la prensa especializada, la resonancia verdadera de este cambio de tono no se mide por edictos estruendosos, sino por la lenta restauración de la paz en la trama viva de las comunidades. Al descartar la lógica del enfrentamiento y rechazar la clasificación de los creyentes en bandos irreconciliables, la postura de indulgencia pragmática adoptada por Roma empieza a desactivar la amargura que durante años desgastó el tejido social y espiritual de miles de parroquias en todo el mundo. A nivel práctico y local, la realidad de los fieles más vulnerables se transforma de manera tangible. Aquellos católicos para quienes la liturgia tradicional representa su hogar espiritual, el suelo firme bajo sus pies transmitido por generaciones, dejan de experimentar el peso de la sospecha y el rechazo en sus propias diócesis. Gracias a las dispensas generosas otorgadas silenciosamente desde el Vaticano y al discernimiento renovado de los obispos locales, las familias jóvenes, los sacerdotes recién ordenados y las comunidades que buscaban en el silencio y el rito milenario un refugio de trascendencia, pueden volver a rezar con la certeza de ser acogidos en la plenitud de la Iglesia. Al mismo tiempo, los temores de quienes advertían que la misa antigua se utilizaría como un arma para fracturar la comunión o cuestionar el Concilio Vaticano II, se disipan ante una exigencia clara y transparente. La unidad no se negocia, y la fidelidad a la cátedra de Pedro sigue siendo el eje insustituible de la fe. El amor a la tradición litúrgica ya no necesita alimentarse de la fractura ni del resentimiento cismático. Encuentra su lugar legítimo dentro de la casa común, bajo el abrigo del mismo pastor. La historia nos devuelve así al punto de partida, a la escala humana y concreta con la que comenzó este viaje. Detrás de los grandes documentos pontificios, de los análisis canónicos y de la política eclesial, existen hombres y mujeres reales cargando inquietudes íntimas en la penumbra de sus hogares. Fieles que velan en la noche soportando aflicciones familiares, matrimonios en dificultad, heridas antiguas no pronunciadas o grietas en su propia fe. Para cada uno de ellos, el debate sobre las formas litúrgicas solo cobra sentido si desemboca en una palabra de consuelo hecha a la medida de su sufrimiento personal, en un gesto pastoral que los mire a los ojos y los llame por su propio nombre. La conclusión existencial e institucional que se desprende de este recorrido es transparente. La verdadera misión de la Iglesia no consiste en estrechar las puertas ni en erigir muros de exclusión entre sus hijos, sino en mantener el espacio abierto para que todos puedan encontrar su sitio. Las liturgias, las lenguas y las costumbres son los hermosos recipientes artesanales, pero la vida divina que contienen es el único e infinito tesoro. Al final, cuando el ruido de las controversias pasajeras se apaga y el 16 de julio queda atrás en el curso de la historia, lo que permanece es la certeza de que la casa del Padre es lo suficientemente grande para acoger cada forma sincera de amor y de oración. Una comunidad que sabe hacer sitio a la diferencia sin romper el lazo de la caridad es la única capaz de ofrecer al mundo un reflejo auténtico de la paz de Dios.